El estatuto tributario establece que las entidades sin ánimo de lucro estamos obligadas a llevar contabilidad. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es Partamos de ese principio que en el estatuto tributario, exclusivamente, ese artículo 364, que son dos renglones, se refiere a las entidades sin ánimo de lucro deben llevar contabilidad de acuerdo con la normatividad colombiana. Y pues agregando, pues tienen que registrar sus libros en la Cámara de Comercio o en la DIAN, pero hay que registrar los libros. ¿Y cuál es la normatividad colombiana en este momento? En principio era el decreto 2649, que en el artículo segundo y en el artículo 221 decía cómo llevar la contabilidad, cuáles son los requisitos para que sirvan de plena prueba. Ahora, pero a partir de la ley 1314, pues ya la norma dice que es de obligatorio cumplimiento, de forzosa observancia, es exactamente, llevar libros de contabilidad y llevar contabilidad bajo normas internacionales de información financiera. O sea, ya el decreto 2649 pierde vigencia desde el punto de vista contable, más no desde el punto de vista tributario, porque te reitero, el artículo 165 de la reforma tributaria, que es el decreto 1607 del 2012, pide que la contabilidad se lleve para efectos tributarios únicamente durante 4 años más. Por eso tenemos esa preocupación de que tenemos que llevar dos contabilidades. Ajá. Una contabilidad bajo 2649 o normas locales hasta dentro de 4 años. Por 4 años más, a partir del momento en que se implementen las NIF, sea grupo 1, grupo 2 o grupo 3. ¿Sí? O sea que en estas circunstancias, dentro de 4 años, ya la DIAN va a empezar, por obligación de ley, también a la implementación de las NIF. Va a pedir contabilidad bajo NIF. Va a exigir la contabilidad bajo NIF. NIF. Sí, porque la vigencia del 2549 ya desapareció. Tiene 4 años de vigencia desde el punto de vista fiscal solo para efectos tributarios. O sea que estos 4 años es como los años de transición que le están dando a los comerciantes y a la DIAN para conocer los efectos tributarios que se producen. Sí, lo que ha ocurrido es que con esta convergencia hay unos cambios bruscos para algunas entidades al convertir sus estados financieros de principios de contabilidad generalmente aceptados a NIF, porque hay que hacer una serie de ajustes, reconocer activos o desconocer activos de acuerdo con la NIF, y eso tiene efecto en el patrimonio, en las utilidades acumuladas, y la DIAN quiere ver cómo se hicieron esos ajustes, quiere ver si hubo suficientes soportes, si es adecuada la forma como hicieron los ajustes y las reclasificaciones, y por eso inclusive con el decreto 2648 están pidiendo que se lleve un libro fiscal, pero la norma que debe implementarse ahora es la norma internacional, la NIF. Entonces, en lo que decías hace un momento de transición, es que nosotros tenemos 2 años de transición, un primer año para iniciar estados financieros con el ESFA, con el estado de apertura, de un primer año, y otro año para cumplir con el requisito de que los estados financieros sean comparables. O sea, quien empieza en el 2014, las microempresas que empiezan en el 2014, tendrán estados financieros completos cuando tengamos estados financieros del año 2014 y 2015, y esos serán los que le vamos a presentar a la Asamblea en el año 2016. Si son pymes que inician el 1 de enero del 2015, entonces 2015 y 2016 cumplirán el requisito para que esos estados financieros se presenten a la Asamblea, porque son comparativos. Entonces, de eso se trata la transición, pero es ineludible la responsabilidad de llevar contabilidad bajo NIF. Pues hacerlo lo más sencilla posible, ¿no? Utilicemos la microempresa como tal, la norma de microempresa. El grupo 3. Grupo 3, pero insisto, seguramente si llegaran a tener más de 10 empleados, automáticamente pasan al grupo 2, o si llegaran a tener más de 500 salarios mínimos en activos brutos, también pasarían al grupo 2. Ok. Doctor, si un tendero o un comerciante de una miscelánea está obligado a llevar contabilidad, ¿también está obligado a llevar las NIF? Porque claro, se está diciendo como que los tenderos es algo como tan pequeño. Sí, precisamente que al meterle la contabilidad, meterle la NIF, lo estamos haciendo muy complejo. ¿Ellos estarían obligados bajo este marco legal? Desde luego. En el ámbito del decreto 2706 del año 2012, que es para microempresas, se está incorporando a los pequeños comerciantes. Por eso nos metieron ahí un artículo del estatuto tributario en la norma contable. Está metiendo el artículo 499, que es el régimen simplificado. Ya. Que son las personas naturales que no están obligadas
a facturar el IVA ni a llevar contabilidad, pero lo que el gobierno quiere es que todo este sector de comercio que es tan pequeñito se incorpore a la contabilidad, que lleve contabilidad. Es que una señora me dice, yo tengo una boutique, yo no soy comerciante. Claro, usted tiene una boutique, es comerciante y tiene que llevar contabilidad. Una señora me dice, yo tengo una tienda de repuestos y tengo que llevar contabilidad. Claro, tiene que llevar contabilidad. Un señor que tiene 4 o 5 taxis, es comerciante, presta servicios, tiene que llevar contabilidad. Lo que pasa es que nadie quiere llevar contabilidad. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, es costoso, ¿no? Es costoso porque hay que comprar un programa contable, hay que pagarle a un contador, y para ellos eso es un recurso con el que no cuentan, o lo tienen pero no lo quieren invertir. Eso mismo ocurre con propiedad horizontal, ¿no? Dicen, no hay recursos. Bueno, pues entonces hay que hablar en la asamblea y decirles, se necesitan los recursos porque hay que cambiar el programa, comprar un programa nuevo, hay que hacer una capacitación, y eso tiene unos costos, entonces hay que asignarle un presupuesto a eso. Mire que eso es organizar la empresa, organizar el comercio, es lo que busca el gobierno. El gobierno busca eso. Fíjese que muchos comerciantes, tenderos o de misceláneas o taxistas, cafeterías, etcétera, cafeterías pequeñas, muchas veces no llevan su contabilidad y no saben si realmente la empresa les está generando rendimientos, y al cabo de 2 o 3 años la andan cerrando porque se quebraron por los resultados, pero no están haciendo una evaluación permanente de su pequeña empresa. Sí. Entonces imagínense cuánto más necesita la propiedad horizontal ser organizados en una contabilidad cuando tiene que presentarle balances. De acuerdo a la ley 675 del 2001, tiene que presentarle anualmente el balance general, el estado de resultados y la ejecución presupuestal, el informe de cartera a todos los asambleístas. No, y fíjate que un comerciante va a un banco y pide un crédito y le piden estados financieros. ¿De dónde salen los estados financieros? De la contabilidad. Ya los bancos están pidiendo a la propiedad horizontal, cada vez que vamos a abrir una cuenta o vamos a hacer el cambio de firmas sí. Para la cuenta bancaria, al representante legal le piden su representación legal que le emite la alcaldía, su certificación, y además le piden los estados financieros aprobados en la última asamblea. Esa es la prueba de que hay que llevar contabilidad y que hay que llevar estados financieros basados en esa contabilidad. Las normas internacionales de información financiera no hablan de qué libros ni cómo llevar la contabilidad, dicen es presentar estados financieros en el periodo que se reporta, que es el periodo que llamamos nosotros el cierre anual, cada año. Pero obviamente hay que llevar una contabilidad formal, y pues las empresas lo que están haciendo es revisándola mensualmente a ver cómo controlan su ejecución presupuestal y cómo van las cuentas por cobrar y cuentas por cobrar. Igual tienen que hacer los pequeños comerciantes. Sí. Es un sistema de información que no lo han entendido. Lo que yo he visto por mi experiencia es que no quieren pagar el servicio, pero ellos saben que tienen que llevar contabilidad. Y por organización y por el desarrollo del país, luego, es necesario organizarlo. Sí. Ahí en la norma están acogiendo a los comerciantes que pertenecen al régimen simplificado para que apliquen la norma simplificada, que es la más sencilla, pero eso quiere decir que hay que llevar contabilidad. Ahora, el tema de la propiedad horizontal, yo les digo, ¿para qué llevan contabilidad entonces? ¿Por qué están llevando una contabilidad bajo el 2649? Y si esa contabilidad pierde vigencia, ¿qué van a hacer? Pues tenemos. En la próxima asamblea, cuando pregunten los copropietarios, ¿y qué pasó con las NIF? ¿Qué van a responder? ¿Ves? Porque es una ley. Claro, es que es una ley. Es una ley y las leyes se deben de cumplir. Y los que crean que no, lean. Yo les invito, lea la ley. Lea la ley, lea los decretos reglamentarios, el 2706, el 3022, y empápense. No hay que decir más, hay que leer y hay que interpretar la ley. Es que nosotros no aplicamos las leyes en Colombia. Sí. No nos gusta, pero nos toca. Doctor, otra inquietud que hay es que los contadores se están aprovechando de las copropiedades por el tema de la implementación de las NIF. Es un trabajo nuevo, los contadores han tenido que empezar a estudiar, a prepararse, porque es un cambio total de mentalidad en el tema de la contabilización bajo las NIF. Las copropiedades no han presentado dentro de sus presupuestos un rubro que cubra los costos de la implementación de este nuevo sistema contable. Pues los costos involucran el profesional contador que va a tener que aplicar más tiempo de su trabajo, más horas de trabajo para poder implementar el sistema, y asimismo el nuevo software contable que tendrá que tener la implementación de las políticas que establezca cada copropiedad. Han dicho que esto es tan sencillo y tan elemental que aún los miembros del consejo pueden hacer este trabajo. Pueden hacer este trabajo de la implementación, entonces que no utilicen los servicios de los contadores,
sino que lleven las contabilidades. Creo que esto es, cuando el gobierno estableció este decreto, yo que he empezado a hacer ya este trabajo en algunas copropiedades, pues soy contadora pública y he tenido que hacerlo ya, he visto que esto está generando un avance bien importante en la organización de las copropiedades, empezando porque no se tenían manuales de procedimientos, no se tenían políticas en ninguna área de las cuentas que se llevaban. Y se ha empezado a trabajar en esto y se ha empezado a profundizar y establecer políticas firmes. Las copropiedades tienen muchas debilidades en el tema de cartera, tienen muchas debilidades en el tema del disponible, tienen muchas debilidades en el tema de sus activos y qué decir de sus pasivos. Así que en este momento que se ha estado trabajando con la NIF, se han empezado a establecer políticas y dentro de esas políticas a fijar procedimientos que creo yo que van a hacer que las copropiedades cada día progresen más y sean más organizadas y no las comparen como una entidad, o sea, que no tiene ningún tipo de organización. No es un dinero que se lleva en un bolsillo, no, se utilizan cuentas bancarias, se tienen firmas, se lleva un contador, se tiene un revisor fiscal y se tiene un consejo de administración que mensualmente está pidiendo la rendición de los informes. Entonces, pues doctor, yo creo que quiero que usted le comente al gremio si el oficio del contador es importante y la complejidad del trabajo que él tiene que hacer para que sea valorado también. Sí, pues yo tengo que decir que desafortunadamente muchos colegas no se han metido en el cuento, como decimos siempre, y creen también que no hay que implementar NIF. Inclusive revisores fiscales han llegado a manifestar que no es necesario. Es porque no han interpretado bien la ley, no la han leído con detalle. Ciertamente tiene un costo, porque si el contador tiene que hacer ese trabajo, necesita más tiempo, más horas para implementar, para hacer el plan de cuentas, para parametrizar la contabilidad, y es que las superintendencias especialmente han emitido guías y han recomendado que se organice un equipo de trabajo, que se nombre un comité, que se haga un cronograma de trabajo, que se haga el manual de políticas contables, que se elabore porque nunca lo tuvimos, que se capacite a la gente que tiene que ver con la información financiera y contable. Yo he llegado a decir, los mismos miembros del Consejo de Administración tienen que capacitarse, porque ellos son los responsables de la administración y tienen que darle cuentas a la Asamblea. Pero lo triste, doctor, es que no se involucran en el proceso, no quieren, porque no tienen conocimiento. Muchas veces se les dificulta la lectura de los mismos estados financieros que por varios años se los hemos presentado. Para eso es la capacitación. Para eso es la capacitación de ellos, porque igual junto con ellos y con el equipo administrativo se establecen las políticas. Desde luego. Pero ¿cómo le vamos a dejar la implementación de la contabilidad al Consejo de Administración si no saben? Si no saben. Sí. Si Seguramente no hay colegas nuestros u otros profesionales que ya conocen el tema y ellos están diciendo ¿qué pasó? Empecemos, trabajemos. El tema es que los miembros del consejo no tienen mucho tiempo disponible para la capacitación, pero bueno, hay muchas formas de que se capaciten, de videos, pero ellos son responsables de crear el manual de políticas contables. Eso es una herramienta fundamental que antes no la teníamos y ahora se requiere. ¿Y qué es ese manual de políticas contables? Es la forma como se va a llevar la contabilidad en la copropiedad, es sencillo. Entonces lo que decías en ese momento es importante. Y cada copropiedad es diferente. Claro, no podemos hacer una política estándar para todos, porque cada copropiedad se maneja de manera diferente. Hay un edificio que tiene 5 apartamentos o un conjunto de 10 casas, pero hay conjuntos de 400, 500 apartamentos, estrato 5, estrato 6, ¿sí? Y entonces los contadores sí cobran de acuerdo al tamaño de la actividad porque requieren más trabajo, claro. ¿sí? Entonces hay quienes cobran 2 millones, 4 millones, 6 millones, yo he visto cotizaciones hasta de 20 millones, claro. Es que hay que ver el trabajo que involucra preparar a la gente, capacitarla, hacer los manuales, discutirlos, aprobarlos, preparar el estado de situación financiera preparatoria y discutir con ellos cómo es que vamos a hacer esa conversión, preparar un nuevo plan de cuentas, homologar el que tenemos, que es lo más fácil, y bueno, una serie de tareas que eso no se hace de la noche a la mañana, eso lleva tiempo, lleva horas, 20, 40, 60, 80 horas se requieren, y eso es lo que mide el contador cuando va a prestar sus servicios. Si yo veo un conjunto pequeño y digo, vamos a gastar 20 horas, 2 millones de pesos, barato, no hay problema. Pero si me va a requerir de 50, 60 horas, yo mido mi tiempo, ¿sí? Y entre otras cosas, porque hay que estar alentando a la gente a que entienda, que comprenda, que practique, ¿sí? Porque tienen que responder, tienen que darle cuentas a la asamblea, los miembros del consejo, de lo que hicieron. Entonces, ese es el tema más interesante.
Bueno, doctor, creo que con estas preguntas y respuestas suyas, pues es un aporte adicional que se hace a todo el gremio que en este momento las está teniendo y que hoy queden convencidos de ir a la norma y leerla en primer lugar. Doctora, las leyes. Lean las leyes, los decretos reglamentarios y agárrense de eso. No escuchen especulaciones, porque ciertamente, y lo dije al comienzo, son estándares, ¿sí? Y si las quieren aplicar voluntariamente, las ESAL lo pueden hacer universalmente, lo que dice el IASB que emite las normas, ¿sí? En Colombia tuvimos que volverlo ley, o si no, nadie las aplicaría. Sí. La ley 1314 del 13 de julio del 2009. Primera parte y segunda parte. Primera parte, artículo primero, objetivos de esta ley. Y segundo artículo. Y el segundo artículo donde se habla el ámbito de aplicación. Nada más con esos dos artículos ya se sabe la obligación que tenemos. No es porque el doctor Amado lo diga o porque la revista Propiedad lo diga o porque otros gremios lo hayan dicho, es porque ya es una norma de ley. Hasta tanto no salga algo contrario que exonere a la propiedad horizontal o que la excluya de este ejercicio, pues es que la única manera de llevar la contabilidad está reglamentada en esta ley. Mira, yo he escuchado preguntas como, ¿y quién nos va a investigar? Sí. ¿Quién nos obliga? ¿Sí? ¿Qué sanciones va a haber? No hay sanciones, no hay investigación. Entonces, no por eso vamos a dejar de cumplir la ley. Pero sí pasa algo, doctor, y es que si nos llevamos la contabilidad conforme lo dice la norma, toda la contabilidad que se lleve en caso de un proceso jurídico va a ser tomada pero en contra, no a favor de nosotros. No hay prueba. Si no hay contabilidad, no hay prueba. No hay cómo probar unos estados de cuenta de cartera, porque viene el juez a pedir la contabilidad, a revisar dónde están los intereses de mora, dónde están, cómo los están contabilizando, si lo están haciendo dónde conforme están a la los ley. activos de la copropiedad. Exacto. Distintos de los copropietarios. ¿Dónde están esos activos? Porque la gente se niega a reconocer en el balance de la copropiedad los activos de la copropiedad. ¿Sí? Entonces imagínese si una copropiedad no lleva contabilidad, todas las demandas que se cursen, ¿sería un caos? Sería un caos, o sea, los jueces, no existiría contabilidad y ya nada más por ahí cualquier prueba se tomaría en contra de la copropiedad. El otro tema, doctora, es que estamos en mora, porque no leímos las normas a tiempo. El decreto 2706 es del año 2012 y solicitaba que la información, la contabilidad se empezara a llevar bajo NIF a partir de enero del 2014. Y ya va año y medio en mora. Hay muchas que se han dado. Y mire que toda esta polémica que se ha generado, lo único que ha hecho es demorar más este proceso. Y seguramente cuando nos veamos ya encima de la exigencia, pues vamos a no cumplir. Y es que no podemos empezar un año entrante ni este año. Debimos empezar el año pasado. Por lo menos a capacitarnos. A llevar la contabilidad. Pero es que ni siquiera existe el conocimiento. Ese era un periodo que se llamaba el periodo de preparación, que era un año antes. Un año. Donde había que alistarse, prepararse. Tener el presupuesto, todo listo para empezar. Y no hemos empezado. Pero no se ha empezado, y los que han empezado les están diciendo no lo hagan porque están equivocados. No. Por favor, lo hagan, vayan para atrás, perdieron su tiempo en capacitarse, perdieron su tiempo en leer la ley, en interpretarla, perdieron su tiempo. No, eso no es cierto. Hay una ley que es la 1314 del 13 de julio del 2009 y el decreto... El 3022 para pymes, que es del año 2013, y el decreto 2706 para microempresas, que es del año 2012. El decreto 2706 es el que más aplica en su mayoría a la propiedad horizontal, porque es el grupo 3 el que se asimila a microempresa y es el que más debemos nosotros conocer y aplicarlo. Es muy sencillo, tampoco es que sea pues algo es el más elemental. Todo se maneja al costo, no tiene problemas. Pero las pymes tampoco, la contabilidad de pymes no es que sea complicada. No, es mejor. Me parece que es mejor una contabilidad bajo pyme, y puede ocurrir que si yo implemento NIF para microempresa y mis activos después suben de 500 salarios mínimos o llego a tener más de 10 empleados, tendría que implementar la pyme, o sea, tendría un doble costo. Entonces, quienes prevean que deben entrar en pymes, no empiecen con micro, sino empiecen como pyme. Doctor, ¿qué ventajas hay de tener una contabilidad bajo NIF, que lo hablamos como a precios de mercado,
a tener una contabilidad bajo el 2649 que era a costos históricos. Entonces muchos dicen, pero es que ustedes no tienen por qué manejar precios de mercado, sino tienen que manejar el costo histórico. Entonces... No, mire, en la norma simplificada se necesita que todo se registre al costo. Solo la primera vez podríamos registrar algunos activos a su valor presente, a su valor real, que es el valor que se reconoce inicialmente bajo NIF. Es que creo eso se llama costo atribuido, ¿no? Es la primera vez, después no se puede hacer. En pymes es igual, no podemos revalorizar, pero sí podemos manejar contabilidad bajo el principio del costo histórico, pero también bajo valor presente y bajo costo amortizado, que son cosas sencillas, no son cosas complicadas de interpretar, basta leer la norma y es muy fácil. Que es donde creo yo que se ha generado polémica, porque dicen, pero ¿cómo van a llevar a precios de mercado? Pero es que el grupo 3 no tiene que llevar a precios de mercado. Ni siquiera pymes, dependiendo, si la propiedad horizontal no tiene que manejar esos conceptos, porque precisamente no son comerciantes, no venden mercancías, no venden a crédito, inclusive he dicho, no hay cartera, porque es que uno habla de cartera cuando es comercial, aquí hay unas cuentas por cobrar y no una cartera. Pero independiente de que sea así a un valor histórico, debemos involucrarnos en el grupo 3. Desde luego, sí, repito, grupo 3, todo al costo, si cumplimos con el requisito de tener menos de 10 empleados, menos de 300, menos de 500 salarios mínimos mensuales en activos, ¿sí? Como dice la norma. Bueno, doctor, muchas gracias. Con mucho gusto. Por la información y por, creo que la tranquilidad que nos deja a muchos que estamos trabajando en este sector de la propiedad horizontal. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias.